Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Te invito a que me acompañes en una oración de inicio para luego tener nuestra escuela bíblica. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu grande misericordia hacia nosotros. Nos encontramos en estos momentos dispuestos a escuchar tu palabra, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Que tengamos el entendimiento del mensaje que ella encierra para nuestra vida. Podamos utilizarla para que nuestra vida sea edificada en la verdadera fe en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Te pedimos que tú seas llenando cualquier necesidad que tenga alguno de los hermanos o amigos que nos están viendo. Que seas tú el que te manifiestes hacia ellos como un Dios vivo y de poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy estaremos bajo el tema la función profética de la iglesia. La lectura bíblica que llevaremos a cabo se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 al 33. 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 al 33. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Estos versículos que hemos dado lectura nos traen una orientación que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto en relación al uso de 2 de los dones del Espíritu Santo: el hablar en lenguas y el don de profecía. La profecía o el profetismo siempre ha sido motivo de discusión, de grandes especulaciones y aún de controversia. Nosotros tenemos que el Antiguo Testamento contiene muchas profecías dadas por Jehová a su pueblo Israel, y muchas de estas profecías venían cuando ocurría una crisis precipitada por las invasiones de los imperios. Pero desde la perspectiva profética, la crisis verdadera que había en Israel era lo concerniente a la infidelidad
mostrada por este pueblo al pacto que Dios había hecho con ellos. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, pero también el Antiguo Testamento tiene muchas profecías que hablan sobre la llegada de un Mesías. Y hay muchas de ellas que nosotros entendemos que todavía no han tenido cumplimiento y tendrán un cumplimiento futuro. Entonces tenemos que preguntarnos qué importancia tiene la profecía bíblica para la iglesia del Nuevo Testamento. Primer punto que podemos considerar es que la profecía del Antiguo Testamento mira hacia el porvenir, fundamentándose en lo que Dios ha hecho y dicho en el pasado, proclamando el cumplimiento pleno del advenimiento del Mesías. Entiéndase, Jesucristo. El Nuevo Testamento ve en Jesucristo y su iglesia el cumplimiento de la promesa mesiánica y que ésta se extiende hacia la plena realización del reino de Dios, la venida del Señor, y esta afirma una dimensión profética propia. Cuando nosotros estudiamos el valor y el uso de los dones espirituales, tenemos que ver que un don no menoscaba al otro. No obstante, hay dos aspectos que podemos considerar, y es que la profecía tiene preeminencia sobre el don de lenguas, ya que es preferible hablar en el idioma que toda la gente conoce y entiende que hablar lenguas extrañas. Existen reglas para el uso adecuado de los dones espirituales. Tenemos la iglesia de Corinto, que es a la que el apóstol Pablo directamente escribe para corregir unas situaciones que se estaban dando en el ejercicio de los dones, al igual que hay situaciones que se dan en algunas iglesias que son cristianas, pero que no han aprendido a hacer uso de los dones del Espíritu Santo con madurez. Y allí en Corinto se le daba mucha importancia a la glosolalia, que es el hablar en otras lenguas, como si fuera el don más sobresaliente que podía tener la iglesia. Y Pablo, deseando educarlos, le trae estas observaciones que hemos dado lectura, porque él quería ayudarles a crecer y llegar hacia una madurez cristiana. Por lo tanto, los exhortó y les dio unas instrucciones en específico. ¿Por qué? Porque la forma en que ellos estaban hablando en lenguas no ayudaba a nadie. Porque los creyentes presentes en el culto no comprendían lo que estaban diciendo los otros creyentes que hablaban en lengua, y los no creyentes pensaban que los creyentes que estaban hablando en lengua estaban diciendo locuras. Así que el apóstol buscó corregir aquello que se estaba dando, porque nadie estaba en realidad siendo beneficiado. Y tenemos que tener presente que los dones que da el Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia y también para la afirmación de la fe en la vida del creyente. Así que nosotros tenemos que considerar esto. Dentro del culto de adoración vamos a tener visitantes. Por lo tanto, cada manifestación que se dé en ese culto de adoración debe primero buscar glorificar a Dios, y segundo, ser de ayuda para ganar almas para el reino de los cielos. Aleluya. Así que vamos ahora a ver que él les dice en el versículo 24 que si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, entiéndase, una persona que no
ha sido instruida en la fe cristiana, esta persona por todos es convencido y por todos es juzgado. ¿Qué está trayendo aquí el apóstol? Si esta persona que no es convertida, como solemos llamar nosotros, a un no creyente, pues si hay gente que está profetizando y está haciéndolo en la lengua vernácula, esa persona, al escuchar el mensaje que se le está dirigiendo, esa persona va a ser convencido de pecado y de juicio y de la alternativa que tiene de aceptar a Jesucristo como el perdonador de pecado, como el salvador de las almas. Así que cuando una persona que no tiene todavía la salvación de su alma, se le presenta lo que es su realidad, lo que está oculto en su corazón, se hace manifiesto. Esta persona va a llegar a reconocer que el otro que le está hablando porque está dirigido por Dios y está declarando verdaderamente lo que es necesario. Y esta persona va a estar convencida de que en medio de esa reunión Dios está. Nosotros hemos visto esta experiencia cuando hemos visto personas ministrándole a otros y le han dicho cosas que tan solo esa persona conoce. Y entonces esta persona es convencida de que Dios es el que le está hablando por medio de aquel hermano que está siendo usado por el don de la profecía. Pablo le pregunta a la iglesia: ¿qué hay pues, hermano? ¿Qué pasa cuando ustedes se reúnen? ¿Cada uno de ustedes tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? Está aquí hablando de la diversidad de actividades que se puede hacer en medio de una reunión de adoración. Él dice, todo eso se puede hacer, pero lo que se haga tiene que ser con un propósito de edificar a la comunidad completa. Si alguno habla lengua extraña, dice el apóstol Pablo, sea esto por 2 o a lo más 3, y dice, y por turno, y uno interprete. ¿Qué nos está hablando aquí de la actividad del hablar en lenguas? Y nos dice, esto tiene que hacerse en orden. O sea, este don de hablar en lengua no puede traer una situación donde el mensaje profético, el mensaje de salvación no se pueda dar porque hay 2 o 3 que están dominando el escenario hablando en lengua extraña. Y él dice, hay que esperar que alguien las interprete. Si no sucede que haya un intérprete, el apóstol Pablo lo que aconseja es que esta persona siga gozándose, siga hablando la lengua extraña, pero dice, hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sabios, tenemos que ser gente que realmente demostremos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando él está entonces enfocando la parte del profetismo dentro de la iglesia, que no es parecido al profetismo que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos personas que eran reconocidos dentro del pueblo de Israel como profetas, que generalmente acudían a traer el mensaje al pueblo, pero también al dirigente de ese pueblo, para corregir lo que estuviese mal, lo que Dios quería señalarle al pueblo de Israel. Hoy en día tenemos que en la iglesia lo que se manifiesta es el don de la profecía. Y él está diciendo en reconocimiento de que hay el don de profecía, él dice, los profetas hablen 2 o 3, o sea, estas personas que Dios va a usar hablando cosas que son ocultas,
que son misterios, cuando lo hagan, tienen que hacerlo también en orden y permitir que los demás que están escuchando juzguen aquello que se llama mensaje. Dice, y si algo le fuere revelado a otro que está sentado, entonces el primero tiene que permitir que ese segundo se levante y también exprese la palabra profética, pero tiene que ser todo en orden. El consejo que yo doy como pastora es que cuando alguien recibe una palabra de revelación o profética, debe, y está en medio de un culto, debe ir, buscar acercarse al pastor y traerle lo que esta persona dice que ha recibido como revelación de Dios, y que el pastor sea el primero que recibe ese mensaje y juzgue si ese mensaje tiene que pasar a ser dicho a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día se han dado unos casos lamentables que en vez de ser de ayuda para el evangelio, han venido a ser situaciones muy lamentables dentro de la vida de iglesia. Nosotros tenemos que el apóstol dice, todos pueden profetizar, pero uno por uno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Dios lo que busca al traer el mensaje, mire, es paz. Porque si uno lee los mensajes proféticos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando había que señalar algo al pueblo, siempre estaba la parte donde se señala lo que se estaba haciendo mal, pero también venía después lo que había que hacer para estar en gracia y estar en comunión con Dios, que era el que estaba trayendo el peligro que estaba ante el pueblo de Dios, ante la infidelidad que se estaba mostrando al Dios que los había escogido como pueblo especial dentro de los pueblos de la tierra. Por lo tanto, el mensaje profético tiene un propósito especial y es acercar al hombre más a Dios, no es a separarlo, no es a destruirlo. Ese no es el propósito del mensaje profético. Es al contrario, que esa relación de comunión del hombre con Dios se haga más cercana y se haga en una forma correcta. Y nos dice en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibo un mensaje de parte de Dios y he tenido esa experiencia, tengo que evaluarlo. Tengo que pedirle al Señor discernimiento para estar segura de que lo que yo estoy o la persona está recibiendo viene de parte de Dios, que no es una emoción, que no es algo que se oyó por allá y entonces se está tratando de traer como si fuese de parte de Dios. No. Por eso es que dice la palabra del Señor que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, tú tienes el don de profecía, porque la persona que tiene un don sabe que lo tiene. Pues tú tienes que aprender a usarlo y tienes que procurar que ese don glorifique a Dios. No es para ganar tú un nombre. Ah, por ahí viene el profeta, por ahí viene la profeta. No, 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 no. Aquí el que tiene que tener toda la gloria y toda la honra en su iglesia se llama Dios. Se llama Jesucristo, nuestro Salvador. No es al hombre la gloria, sino a Dios damos toda gloria y toda honra. Si tú, hermano o hermana, estás siendo usado por Dios, procura que el mensaje que tú traes sea un mensaje que edifique, que fundamente
más las convicciones de tus oyentes, de modo tal que crezcamos en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que procurar que nuestro mensaje sea un mensaje que afirme la fe en el interior de la persona y lo lleve a desear, buscar más y más agradar al Señor. Hasta aquí dejamos esta lección que hemos estado estudiando a base de lo expresado por el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 24 al 33. Mi consejo, hermano, es: busca del Señor mientras pueda ser hallado. Trata de vivir una vida que glorifique a Él, lo exalte a Él, y haz todo basado en el amor a Dios y en el amor hacia tu prójimo. Dios te bendiga. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de tratar este tema con nuestros hermanos y amigos. Que el mismo haya sido para afirmar la fe y para que aquellos que fluyen en el don profético sepan cómo hacerlo de acuerdo a lo que nos instruye tu palabra, porque tú lo que quieres es la edificación de tu iglesia, que podamos tener unas convicciones claras de lo que creemos y de lo que estamos viviendo para agradar tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía a toda senda de verdad y de justicia. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Te invito a que mañana sábado, si quieres, puedes visitar nuestra iglesia. Nos estaremos congregando a las 4:30 de la tarde. Debes llevar tu mascarilla. Si no tienes una, nosotros de todos modos te la vamos a suplir. Dios te bendiga.